Pérez, estudiante de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad vengo a defender mi proyecto de grado que lleva por título Violación a los derechos del imputado en el proceso penal. Sin más preámbulo, le explicaré brevemente en qué consiste el capítulo 1. Empezamos. El proceso penal venezolano se rige por un proceso acusatorio donde el Estado, a través de sus órganos competentes, realiza las investigaciones respectivas para así conocer sobre el hecho punible. Sin embargo, es muy reciente este sistema en el cual el derecho penal se fundamenta para un mejor funcionamiento en sus normas y así obtener mejores resultados en la búsqueda de la investigación, siempre basándose en los principios y en las garantías del mismo. Por ende, el proceso es utilizado como un medio sin ninguna otra intención que no sea la de excluir al recluso o al individuo de la sociedad, quitándole así su condición de persona y arrojándolo en la prisión. Es así que el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 127, nos establece las principales manifestaciones de ejercer el derecho a la defensa por parte del imputado en el relevante sistema penal, las cuales deben ser tuteladas por el Estado. Entre las que se tiene son las siguientes. Empezamos. Número 1. Que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputan. Número 2. Comunicarse con sus familiares, abogado o abogada de confianza para informar sobre su detención. Tenemos la número 3. Debe ser asistido o asistida desde los actos iniciales de la investigación por un defensor o una defensora que designe de él o ella, o sus parientes, y en su defecto por un defensor público o una defensora pública. Número 4. Debe ser asistido o asistida gratuitamente por un traductor o una traductora o también por un intérprete si no comprende o no habla el idioma castellano. Número 5. Debe pedir al Ministerio Público la práctica de diligencia de investigaciones destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formulen. Número 6. Presentarse directamente ante el juez o jueces con el fin de presentar declaración. Número 7. Debe solicitar que se le active la investigación y a conocer su contenido, salvo en los casos que alguna de las partes de ella se le haya sido declarada reservada y solo por el tiempo que esa se prolongue. Número 8. Debe ser impuesto o debe ser impuesta del precepto constitucional que lo o la exime de declarar y aun en ese caso de consentir a prestar declaración a no hacerlo bajo juramento. Número 9. No debe ser sometido o sometida a torturas u otros tratos crueles o inhumanos o degradantes de su indignidad personal. Número 10. No debe ser objeto de técnicas o métodos que alteren su libre voluntad, incluso con su consentimiento. 11. Debe solicitar ante el tribunal de la causa el sobreseimiento conforme a lo establecido en este código. 12. Debe ser oído u oída en el transcurso del proceso, cuando así lo solicite. Ahora daré una pequeña introducción del capítulo 2, en el cual nos indica el desarrollo teórico, que es uno de los capítulos fundamentales de la investigación, ya que en él se exponen los aspectos teóricos determinantes esenciales. Deben ser considerados para llevar a cabo el análisis planteado. Comprende los diversos fundamentos teóricos bajo los cuales se sustenta la misma y de acuerdo a los objetivos propuestos. El mismo contiene un estudio de la información del tema en general y del problema en particular, y también contiene su contextualización, considerando los antecedentes y el problema en su entorno en general. En su elaboración se puede considerar posturas de teoría y revisión de temáticas relacionadas, las cuales constituyen la exposición organizada de la información disponible y que permite colocar en el contexto preciso la temática de investigación. También debe organizarse en temas y subtemas, basarse en el planteamiento de autores, apoyando esto en citas textuales, contextuales y en la reflexión del investigador. Puede incluir en el pensamiento legal si se considera pertinente. Ahora bien, ¿qué entendemos por imputado? El término imputado se refiere a aquella persona a la que se le atribuye la participación de un delito, siendo uno de los más relevantes sujetos del proceso penal. También se puede decir que el imputado es aquel interviniente contra quien se dirige la pretensión punitiva del Estado. De igual manera, el Código Orgánico Procesal Penal considera imputado a toda persona a quien se le señale como autor o partícipe de un hecho punible, es decir, por un acto de procedimiento de las autoridades encargadas de la persecución penal. Conforme a lo que establece este código, en el artículo 126 del Código Orgánico Procesal Penal están las implicaciones en el proceso penal. Según en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, son derechos del imputado en atención de libertad personal e inviolable. En consecuencia, se tiene, número 1,
Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infragante. En este caso será llevada a una autoridad judicial en un tiempo no mayor de 48 horas. Número 2. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediatamente con familiares, abogados o con personas de su confianza. Y esto o esta, a su vez, también tienen el derecho a ser informados o informadas del lugar en donde se encuentra la persona detenida. También tiene derecho a ser notificados o notificadas inmediatamente del motivo de la detención y también dejar constancia por escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, ya sea por mismo o por el auxilio de especialistas. La autoridad competente llevará un registro público de toda detención realizada que comprenda la identidad de la persona detenida, es decir, lugar, hora, condiciones y funcionarios que la practicaron. Respecto a la detención de extranjero o extranjera, se observará además la notificación consular prevista en los tratados internacionales. Ahora, número 3. La pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes y las penas privativas de libertad no excederán de un año mayor de 30 años. 4. Toda autoridad que ejecute medidas privativas de la libertad estará obligada a identificarse. Número 5. Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta. Ahora vamos a hablar un poco qué son los actos de procedimiento que confieren la cualidad del imputado. De acuerdo al autor Vázquez, en el 2011 nos pone lo siguiente. 1. Que son las instructivas de cargo, que es el acto por el cual se participa a una persona que se le tiene por imputado y que se le comunica el hecho imputado y sus circunstancias, así como la evidencia en la que obra en su contra y la posible clarificación jurídica de aquellos hechos. Este acto, también llamado imputación formal, es el más importante en el punto de vista de la lógica del sistema acusatorio, ya que desde el primer momento que existe una persona procesada debe haber una imputación de hechos concretos y también clasificados jurídicamente como fundamento de la persecución penal. La orden de aprehensión o detención librada por un juez de control o petición del Ministerio Público, pues ella se presupone que existen los elementos de convicción para suponer al destinatario de la orden o de quien comete dicho hecho punible. La requisatoria, por las mismas razones que la anterior. La citación librada por la Fiscalía para comparecerla a declarar como imputado en libertad en los delitos de acción pública. La citación librada por el juez de juicio para comparecer como acusado en los delitos de acción. También tenemos la imposición al imputado de medidas cautelares personales o patrimoniales, sin saberlo, instruido de cargos. También tenemos los actos o diligencias de investigación dirigidos contra una persona considerada como sospechosa. Ahora bien, ¿qué son los efectos jurídicos de la cualidad del imputado? La cualidad del imputado produce ipso iure una serie de efectos, entre los cuales los principales son el nacimiento de los derechos del imputado en el proceso y la necesidad de su defensa. La distinción del imputado con autor del delito. No es posible, obviamente, confundir a la persona en condición de imputado con el autor del delito, ya que al ser el imputado de una persona está en una situación procesal y a su vez le otorgan una serie de derechos y obviamente garantías. Ahora tenemos la presunción de inocencia. Según el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, cualquier persona a que se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante una sentencia firme. A continuación le voy a explicar el capítulo 3, que habla sobre el procedimiento. Para desarrollar un estudio organizado en una investigación, es necesario que tengamos en cuenta que hay que emplear un conjunto de procedimientos y maneras que de una forma consecuente permitan ubicar a quien investiga en el camino correcto. Tenemos la tipo de investigación. Para definir el tipo de investigación del presente estudio fue necesario comprender que para ello debe existir un criterio de clasificación capaz de determinar las características intrínsecas del mismo. La investigación fue un estudio de desarrollo teórico empírico que presentó una vertiente novedosa en el marco de la investigación sobre el análisis del derecho del imputado en el proceso penal venezolano.
el cual ésta se apoyó en una investigación documental, también de carácter bibliográfico, a través de textos, revistas y documentos, especializados en trabajo de grado, de medios impresos, medios audiovisuales o medios electrónicos, donde se obtuviesen una serie de conclusiones y argumentos fundamentales aparecidos en las diferentes bibliografías, contrastando las diversas informaciones entre sí. Ahora bien, tenemos el método. Se empleó el método según la UBA 2015, que habla sobre el procedimiento de razonamiento inverso. Es decir, el método deductivo se suele decir que pasa de lo general a lo particular. De esta forma, partiendo de unos enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares, técnicas de recopilación de información. Una vez seleccionada la modalidad de investigación apropiada y el respectivo método, la siguiente etapa consiste en la selección de las técnicas e instrumentos de la recopilación de información. Ahora tenemos la observación documental. De acuerdo a la autora Hurtado 2012, este tipo de observación está basada en la obtención de información en libros, revistas, biografías, informes, actas y entre otros. Y por último, para finalizar mi capítulo 4, explicaré brevemente las consideraciones finales. El análisis reflexivo. En el presente capítulo corresponde en el análisis reflexivo los resultados de hallazgo y respectivos aportes, los cuales dieron lugar al cumplimiento de los objetivos establecidos en el capítulo denominado el problema en el presente investigación. Tenemos el hallazgo. Una vez finalizada la presentación, se proponen los hallazgos determinados por quien investiga, en atención a los objetivos del estudio formulados en el capítulo inicial. Al respecto, se tiene el debido proceso, que encierra todos los derechos esenciales de carácter procesal, tendente a preservar a la persona humana frente al silencio, el error o la arbitrariedad, no solo de las aplicaciones de derechos, sino también del propio legislador. El debido proceso no es una garantía exclusiva a favor del imputado, procesado o bien sea el demandado. Rige también para la víctima, el Estado como accionante o el demandante. El derecho a la defensa comprende los derechos de ser notificados los cargos de investigación, la defensa propiamente dicha en todo estado y grado de la investigación y también del proceso. La asistencia jurídica, el acceso de las pruebas y el permitir su oportuna defensa frente a ellas. Y la doble instancia. Esta fue toda mi defensa. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Hasta pronto.